Muy buenas tardes, sean bienvenidas todas, todos y todas a este su programa El Expiatorio, donde cada semana les leemos sus pecados. En esta ocasión, como siempre, me encuentro con mi querida amiga, colega y periodista Dolores Delgado. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Muchas gracias. Lista para este nuevo capítulo. De nueva cuenta, siguen los temas de hackeo, siguen los temas de espionaje. Me parece que conforme se van poniendo tensas las cosas en el escenario global, cada vez veremos más ataques. Recientemente leí un informe de ciberseguridad, estos informes anuales que sacan las organizaciones y decía que había aumentado casi en 400% la actividad de esta naturaleza, principalmente en Estados Unidos y China. Y justo de eso les vamos a hablar, de un caso que ya afectó a México. Querida Dolores, tenemos un poco de información respecto a un Sparrow Door, un backdoor, de lo que habíamos hablado un poco la semana pasada, esta oportunidad que tienen algunos hackers de encontrar puertas traseras, a veces simplemente sin candado, a veces sí violentando sistemas. ¿Qué conocemos hasta el momento de este nuevo ataque que ya está afectando a México, querida Dolores? Sí, así es, lo platicábamos hace unos momentos. Se tuvo esta amenaza a un Famous Sparrow, que básicamente esta manera de hacer hackeo y que se vinculó a este ciberataque dirigido a un grupo comercial en Estados Unidos y a un instituto de investigación aquí en México para entregar, como dicen, esta puerta trasera o Sparrow Door, cómo se puede explicar este malware o este virus y también su Shadowpat. Esta actividad, pues no es la primera vez que se observa en este tipo de grupo de hackers y pues básicamente este malware se amplió utilizado por actores patrocinados por un estado que se cree pudo ser chino y se desplegaron dos versiones de esta, pues de este malware básicamente. Y ESET, que pues es una empresa de ciberseguridad, pues compartió un informe a Hacker News, que es básicamente la fuente de esta noticia, donde representa un progreso considerable respecto a esta implementación de los comandos que se empiezan a implementar a la hora del hackeo. Este Famous Sparrow, o como comentaba, esta manera de hackear, fue documentada en su momento en el 2021, fue por una empresa eslovaca de ciberseguridad y fue por ciberataques dirigidos a hoteles, a gobiernos, a empresas de ingeniería y también a despachos de abogados. Y nada más retomando un poquito el capítulo pasado, em, ¿qué es lo que sucede cuando se están hackeando estas instituciones o o estos o estas ONGs si realmente plantean esta vulnerabilidad? La verdad es que cuando hablamos de las ONGs, pues por supuesto que estamos poniendo sobre la mesa a un ente sumamente vulnerable, ya no solamente en una cuestión de acceso a la seguridad de su información, sino también en los recursos que tiene para proteger la información y proteger todas las actividades que lleva a cabo. Entonces, Ricardo, si nos puedes compartir un poquito, tú que conoces muy bien toda esta estructura y todo este proceso en el que pasa una organización a ser básicamente inmovilizada en todos estos accesos digitales o en sus redes o en cualquier plataforma a la que esté teniendo acceso. Bueno, creo que podría comenzar justo haciendo énfasis en lo que tú ya mencionabas, ¿no? Que Famous Sparrow es actividad en línea asociada a China, no quiere decir que sea China, es más bien una práctica de hackeo que hace uso de las Sparrow Doors o de códigos que buscan puertas traseras en los sistemas. Y bueno, el alcance principalmente es subir, descargar archivos, lo cual efectivamente implica instalación de virus, abrir shells interactivas, es decir, varias funciones al mismo tiempo, moverse por todo el sistema, es decir, si necesitan buscar algo dentro de tu computadora, esto es muy útil, sobre todo para el espionaje permanente o teledirigido. Poder navegar entre las nuevas carpetas que se van creando dentro de los sistemas es de alta importancia y solo hacer el súper énfasis también a lo que ya comentaste, que esto en el caso mexicano es de suma relevancia debido a que se tratan de organizaciones de la sociedad civil y particularmente hacen mención, sin decir cuál en específico, pero instituciones de investigación en México que ya han sido detectadas gracias a esta empresa checoslovaca ESET, que es una empresa privada, pero que hace estos informes anuales y que
bueno, a veces los comparte con toda la comunidad de cibernautas y a veces también como prensa tenemos acceso a documentación privilegiada sobre estos procesos de escrutinio. En algunas ocasiones se puede correr, por ejemplo, a un compilado de archivos grandes, protocolos como el Yara para identificar software malicioso. Lo he visto practicarse un par de veces, sobre todo en compañía con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero particularmente este grupo, ¿no? O esta forma de hacer hacking, pues lo que están buscando son, digamos, ataques muy precisos y en México, como lo mencionas, esto agrava el problema sabiendo que, bueno, hay mucha violencia en contra de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Este tipo de infección en las computadoras o en el ciberespacio permitirían a las personas que están, digamos, de alguna manera delinquiendo con estas intervenciones a las telecomunicaciones, pues también poder tener acceso en tiempo real o cell tracking, como se le conoce en el gremio, al espionaje de los teléfonos, ¿no? Bueno, entre otras cosas que es el cell tracking. Claro. A estas alturas yo creo que hay muy poca gente experta. Lo que estamos viviendo es una desmesurada evolución de la tecnología que cada vez se vuelve más compleja y que a mí me levanta las alarmas porque particularmente tú lo mencionabas hace rato y me gustaría también tu opinión. Bueno, más allá de que en esta ocasión solo afecta a usuarios de Windows, Microsoft Exchange y LLCs, que Internet Information Services. Es decir, en esta ocasión, digamos, no todos los sistemas están vulnerados, pero ¿qué vamos a hacer para protegernos como sociedad? ¿Cuándo vamos a empezar a tener diálogos sobre el no uso de tecnología privativa, que en muchas ocasiones es más insegura que el uso de las tecnologías que son de software libre, aunque requieren de mucho, digamos, más acceso y más conocimientos para su uso? Cada vez es mejor. Creo que el software libre ha generado pruebas de testeo impresionantes y ahora tenemos dashboards de Ubuntu muy amigables con el usuario que gente muy principiante como yo puede utilizar. Entonces, creo que es un primer diálogo, es que vamos a hacer como periodistas y como parte de la sociedad civil organizada o SC o ONGs, el mote, apellido que le quieran poner, ¿no? A personas que defienden derechos humanos, al fin y al cabo sean campesinos o taxistas y que estamos constantemente pues enfrentando pues acoso a veces del poder político, a veces del poder capital y en medio de estos ataques que cada vez son más frecuentes, eventualmente será el turno de nueva cuenta para México, para defensoras y periodistas. Ya lo vimos con el caso de Aristegui y el software malicioso Pegasus, que también trataba de extraer información, me imagino, delicada de los dispositivos de la periodista Carmen Aristegui. Esto no es un, digamos, uso extra legítimo o es un uso único, es un caso aislado, para nada. Se ha sabido de un ataque sistemático y vulneración de los sistemas de muchos periodistas. Tú misma lo has visto con tus propios ojos, querida Dolores. Y entonces aquí mi siguiente pregunta para ti es, ¿México está preparado? Tanto académicamente, porque esto también va a requerir del sector educativo, la parte de alfabetización tecnológica para todas y todos, como en la parte jurídica, cómo, más o menos cómo nos encontramos. Yo recuerdo que habíamos hablado de una ley de ciberseguridad general para México, presentada en 2024, pero creo que no pasó. Tú tienes más datos. ¿Cómo estás viendo el escenario, Dolores? Bueno, tú lo comentas, en la actualidad México no cuenta con una legislación como tal en materia de ciberseguridad. Ahora, de que no se cuente una legislación o que no se tenga la aprobación de esa ley en particular, no significa que México no esté preparado. Si hablamos de académicos o si hablamos de académicas, personas en la educación involucradas en tratar de resolver o de hasta cierto punto amortiguar este tipo de comportamientos digitales, por supuesto que los hay. Recordemos que esta falta o este poco control tal vez ha llevado a que múltiples instituciones gubernamentales, así como empresas privadas y personas, sean víctimas de ciberataques. ¿Qué puede contemplarse en esta ley? Pues buscar garantizar la seguridad nacional de entrada. Como base mediante la defensa del espacio digital, algo que es fundamental para el país, por supuesto que es el cuidado y es la protección del territorio.
pero poco se le ha apostado al espacio digital. Recordemos que ya no solamente es una cuestión de hackeo, ya hay otras organizaciones criminales que están operando desde lo digital. Y me parece que sería importante también poner un poquito más de esfuerzo y poner un poquito más de empeño en redirigir los esfuerzos hacia lo digital para también crear un marco legal que permita sancionar y tipificar los ciberataques, ¿no? Em, Crear estas agencias de ciberseguridad. Y también en su momento se había platicado de una comisión intersecretarial, esto con relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos que dentro de estas em, como organismos o estas leyes que están protegiendo o normativas que regulan o que protegen estos ataques, pues podemos mencionar a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, también a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo platicábamos hace un momento, la Norma Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Derecho de Autor. Sin embargo, pues esto, por supuesto, que generan una cobertura medianamente controlada, sin embargo, sigue estando este hueco que no garantiza la totalidad de la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital. Y como comentaba hace unos momentos, cuando hablamos de hackeo, si bien es una parte para hablar sobre estos ataques y este acceso a la información, que además ya no solamente es en una cuestión de información, sino también incluso se puede explorar la posibilidad de hasta suplantar la identidad, o sea, se desprenden temas muy delicados, pero también, ¿por qué no pensar que hay otras organizaciones criminales que operan, que tienen estrategias digitales y de qué manera el país ha estado interactuando con eso? Yo creo que es un espacio que se ha explorado poco y que es urgente que se puedan implementar mecanismos de control, mecanismos de estructura y, por supuesto, que sean mecanismos que garanticen la seguridad digital de todas las personas. Entonces, sí estamos, que hay personas que puedan aportar en cuanto a un material intelectual, por supuesto que los hay. Hay que pensar también en apostarle a un aparato o a herramientas que puedan operar alguna especie de plataforma, alguna especie de programa, que si bien no se tiene, pues hay que empezar a apostarle a la creación de uno. El phishing, otro tema que va a tener mucho de qué hablar ahora con la creación de información vía inteligencia artificial. ¿Cuántos mensajes no hemos estado escuchando que parece que están pronunciados por algún político, pero en realidad es una suplantación de identidad, lo que está ocurriendo a través de la inteligencia artificial? En este punto, mira, me gustaría igual, voy a compartir un poquito pantalla para que vean más o menos cómo es los informes que presenta ESET de vulneraciones en donde, bueno, te plantean prácticamente cuál es el spyware que encontraron, los alineamientos, el comportamiento, un poco el avance y el cómo dan con los resultados. La metodología es pública. De hecho, puedes estructurar tú tus propios comandos para identificar este mismo virus en tu sistema. Y bueno, ya una vez entendiendo más o menos de dónde viene la información, es decir, son informes globales. Me gustaría poner otro tema sobre la mesa porque justo hace aproximadamente 3 días que tuvimos la noticia de que se desplomaron los servidores de Cloudflare y muchos servicios como Grindr, pero también otros servicios más usados, incluso como Zoom. Creo que X también estaba resguardado en Cloudflare o tenía almacenamiento en Cloudflare, se desplomaron, pero a mí me levanta las alarmas porque justo había dos proyectos de memoria y democracia hosteados en un Cloudflare del Archivo General de la Nación y pasaron varios días sin ningún tipo de notificación. Y para mí, corrígeme si me equivoco, querida Dolo, es lo mismo que ocurre con este instituto de investigación que ha sido vulnerado ya con pruebas documentales e informes, digamos, de peritajes digitales respecto a qué tipo de ataques además, pero, digamos, el gobierno no nos informa. Para mí, creo que antes de pensar en sanciones, antes de pensar en cualquier otro tipo de instrumento, me parece relevante que empecemos a hablar de la transparencia de nuestros ecosistemas de ciberseguridad,
Se habla mucho, por ejemplo, en la mañanera de centros de datos, ¿no? Hay centros de datos o de coordinación de inteligencia, principalmente en las fiscalías y en las fuerzas del ejército, ¿no? Fuerzas armadas. Pero, qué se hace con esa información recabada? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cada cuándo se desclasifica información? México está en el oscurantismo comparado con los homólogos. Bueno, ahora ya sabemos que, por ejemplo, sea bien o sea para mal, por lo menos vamos a tener una parte de los documentos Epstein que van a desclasificar en Claro, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y esto es justo un protocolo para que, bueno, entendamos que lo hacen por seguridad nacional y no por violentar los derechos de las claro, poblaciones, ¿no? En Estados Unidos tienen estos aparatos espías, pero por ley, estos aparatos espías cada determinado tiempo presentan este tipo de información. México no tiene un símil, de hecho, si el gobierno te está investigando, ni siquiera te notifica, como sí lo hace Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, OFAC, por sus siglas en inglés, en donde principalmente cualquier, digamos, posibilidad de ser investigado por alguno de los delitos de esta lista, pues es de manera pública, ¿no? Al final del día sería el equivalente a que la Secretaría de la Función Pública dijera cuáles son las empresas investigadas por presuntamente lavar dinero para tal o cual persona, ¿no? En ese contexto, me parece que el primer paso que tenemos que dar es hablar de transparencia. En segundo, ¿quién está haciendo esta inteligencia en el gobierno mexicano? Porque indiscutiblemente la están haciendo. O claro. cuántas veces no hemos nosotros mismos presentado pruebas en este programa. Pero queremos saber en qué se estaba usando y por qué cuando ocurre una cosa de esta, nadie se nos notifica y el gobierno cree que no tiene que rendir cuentas por un servicio tan básico como el revisar expedientes de la Dirección Federal de Seguridad que ahora están en resguardo del Archivo General de la Nación. Creo que es un servicio que debería de estar constantemente actualizado, en total comunicación con las personas usuarias, en este caso las personas investigadoras. Es fenomenal que exista, pero cuando hay una falla también hay que reportarla. Creo que es una falla no endémica del Archivo General, esto fue una experiencia que yo tuve, pero sí creo que es sistémico. Ninguna institución de gobierno nos notifica cuando hay una vulnerabilidad en sus esquemas de seguridad, mucho menos en sus esquemas de ciberseguridad, lo cual me parece alarmante por lo que comenzamos hablando, Dolo, ¿no? Que ya estamos notando que las condiciones globales son tan complejas que el aumento de esta actividad o actividad no humana en Internet ha aumentado hasta 400%, particularmente China y Estados Unidos. Este dato me parece brutal. Pues ya estamos casi por terminar el programa. Me gustaría nada más un cierre. ¿Qué implica para una persona periodista, defensora de los derechos humanos? Incluso poniéndonos un poquito en el zapato ajeno, ¿qué implicaría para un funcionario público? Imagínate ser secretaria de Estado y no tener claridad sobre la seguridad de los datos que estás depositando en el gobierno. ¿Cuál sería tu reflexión, querida Dolores? Pero me parece que como funcionario, al menos de ese rango, sí hay un acceso a esa información. Aquí habría que ver por qué no es prioridad el compartirla, por qué existe esta opacidad. Creo que no se puede poner en el mismo nivel el acceso o la importancia que puede tener un periodista con relación a este tema y a esta necesidad de acceder a la información que la que puede llegar a tener un funcionario en la que tiene acceso y probablemente ni siquiera considera la relevancia de compartirla. Eso por un lado, la contención de lo mismo. ¿Qué están conteniendo? ¿Qué ha sido tan relevante que se está conteniendo en un supuesto que se está conteniendo y que realmente pues está ahí o a lo mejor y no se han dado cuenta, vamos también dando el beneficio de la duda y volvemos al tema de algún capítulo que tuvimos con relación al servicio de administración tributaria y esta conectividad en tiempo real. Eh, es claro que no podemos decir que el gobierno de México no sabe o que tiene buenas intenciones con absolutamente toda la información a la que busca tener acceso. Se ha dicho, si tú vas a tener información o vas a tener acceso a esta información en tiempo real, tú debes de notificarle al usuario, debes de notificarle por qué lo estás haciendo y sin embargo sigue estando este vacío. Ahora, dentro de este vacío, de esta laguna, el gobierno de México busca aprovecharse y es aquí donde yo creo que viene la labor fundamental de los periodistas, de toda esta labor de organizaciones de hackeo. ¿Qué es lo que está pasando? Que la información no se está compartiendo. Yo creo que México sí está preparado, pero creo que no se nos ha estado compartiendo la información. Hay mucha opacidad. Es importante que se tengan foros también para compartir recomendaciones, cuidar que la información de organizaciones de la sociedad civil que no tienen los recursos puedan resguardar su información.
no sean víctimas de ciberataque y cuáles son las recomendaciones a seguir. Entonces, creo que aquí debe de haber un acompañamiento de las partes involucradas entre el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil y todas las personas que deseen proteger esta parte y, por supuesto, seguir insistiendo de que el gobierno de México, segura estoy, que sí puede tener todo este acceso a la información. Sin embargo, habrá que ir desmenuzando tal vez en los siguientes capítulos si está esta opacidad, tal vez por omisión, por negligencia, por control. Hay que seguir, hay que dar el beneficio, hay que seguir investigando. Sí, y en ese sentido también recomendar a la audiencia, siempre voy a recomendar el trabajo de Técnicas Rudas, una organización que trabaja defendiendo los derechos digitales, acompañamiento a madres buscadoras, son ellas excelentes en materia de ciberseguridad. También conozco personas dentro de la organización Segu Digital, Socialtic, la ciudadanía se puede acercar con estas ONGs si ustedes creen que sus derechos digitales fueron violentados, está la red en derechos la red en defensa de los derechos digitales, R3D, que pueden visitar. Perdón, mi niño se volvió loco. Pero bueno, pueden acercarse a ella, a solicitar ayuda si creen que sus sistemas fueron vulnerados, si se dedican a la Defensoría de los Derechos Humanos o son periodistas de cualquier parte del país, pueden mandarle un mensaje vía X o Blue Sky o la red social que decidan a Segu Digital. Estoy seguro que les van a ayudar, son gente súper linda, súper comprometida. Y pues nada, Dolores, solo despedirme y te mando un abrazo, querida Dolo. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Abrazo de vuelta, ¿no? No, no, esperando leer los comentarios de la audiencia y un gusto compartir espacio contigo, Ricardo. El gusto, como siempre, es todo mío y como cada semana igual un abrazo al querido Jesús Escobar Tobar, que nos presta muy amablemente su canal de entrevistas para traerles cada semana este programa El Expiatorio, donde le hablamos de cultura pop, espionaje y política y les leemos además todos sus pecados. Hasta la próxima.